doctor Luis Felipe Céspedes. Bienvenido, doctor. Saludamos al decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma de Chile, doctor Rodrigo Montero. Saludamos al secretario académico de la Facultad de Administración y Negocios, doctor Cristian Millán, así como también a los directores de carrera, autoridades académicas, investigadores y equipos de gestión. Un cordial saludo a todos nuestros estudiantes que hoy nos honran con su presencia. A continuación dejo con ustedes al decano de nuestra Facultad de Administración y Negocios, doctor Rodrigo Montero, quien nos brindará unas breves palabras iniciales a esta jornada. Doctor, bienvenido. Muy buenos días a todos. Les saludamos de manera muy afectuosa como siempre. Me sumo, por supuesto, a los saludos de Darwin, al consejero del Banco Central, exministro de Estado también, Luis Felipe Céspedes. Para nosotros es un privilegio tenerlo aquí y que pueda compartir con nosotros lo que hoy día nos atañe, que tiene que ver con el informe de estabilidad financiera. Un informe que aparece con posterioridad a una decisión bien importante que adoptó el Consejo. Después de bastante tiempo se decide aumentar los requerimientos de capital contracíclico en un contexto de normalización de dicho parámetro en virtud de los antecedentes que se han ido acumulando para la economía chilena y también de cómo tiene que llegar a cumplir ciertos estándares también a nivel internacional. Este es el mundo real, pues, queridos estudiantes, en donde nosotros queremos, junto a todo el equipo de la facultad, siempre a ustedes impregnarlo con el quehacer de la economía local, pero también de la economía mundial. Es importante que ustedes se familiaricen con este tipo de instrumentos. Hemos tenido anteriormente el informe de política monetaria, ahora primera vez que contamos con la presentación del informe de estabilidad financiera, así que para nosotros es realmente muy importante poder completar, ¿verdad?, estos productos que el Banco Central de manera tan impecable siempre y regularmente publica y que son muy relevantes para los diferentes agentes económicos. A diferencia del informe de política monetaria, cuyo énfasis está en la política monetaria del Banco Central, el informe de estabilidad financiera apunta a analizar los riesgos, las vulnerabilidades de los mercados financieros. Y vaya que ha habido ruido en los mercados financieros, ¿verdad? Como ustedes bien saben, desde los hechos que han estado gatillándose en Medio Oriente, el conflicto geopolítico, ha habido un shock en el precio del petróleo relevante y eso, por supuesto, genera ciertas externalidades en todo tipo de mercados. Con la presentación de hoy día, estoy seguro que con lo que Luis Felipe nos va a proporcionar, todos nosotros saldremos más ilustrados, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo en los mercados internacionales. Así que la invitación es a que, por favor, presten atención, que puedan beneficiarse, y entiendo que al final de la presentación van a poder tener la posibilidad de plantear algunas preguntas. Así que espero que disfruten esta mañana y nuevamente muchas gracias, Luis Felipe, por acompañarnos este día. Muchas gracias. Bien, agradecido, doctor Montero. Antes de contar con la excelente, seguro estamos, la excelente disertación del doctor Céspedes, nos vamos a permitir presentarlo. El doctor Céspedes es ingeniero comercial con menciones en Economía y Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es doctor en Economía de la Universidad de Nueva York. Entre el año 2014 y el año 2017 fue ministro de Economía y Fomento y Turismo de Chile. Entre los años 2009 y 2011 fue gerente de investigación económica del Banco Central de Chile y entre el año 2006 y 2009 se desempeñó como coordinador de política económica y jefe de asesores del ministro de Hacienda de Chile. Ha sido también investigador visitante en los departamentos de investigación del Fomento Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo, en el Departamento de Economía de la Universidad de Rutgers. Cuenta con diferentes publicaciones
en temas de macroeconomía, política monetaria y cambiaria, así como también de política fiscal, tipos de cambio real, balanza de pagos y restricciones financieras, entre otros. También ha publicado en especialidades académicas de primer nivel internacional. Por tanto, dejamos con ustedes al doctor Luis Felipe Céspedes. Doctor, bienvenido. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos y todas los presentes. Para saludar particularmente a Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma de Chile, a Cristian Millán, secretario académico de la Universidad Autónoma de Chile, a todos los directores de carrera presentes y a todos los estudiantes que están hoy día, que nos acompañan esta mañana. Muchísimas gracias por venir a la presentación de este informe de política de estabilidad financiera, que es el segundo informe. Yo siempre presento el informe de política monetaria, por eso se parte con de estabilidad financiera, que es un informe en donde nosotros damos cuenta de nuestra visión respecto del sistema financiero, de su capacidad para enfrentar situaciones externas, y por lo tanto hacemos una serie de análisis de situaciones que son distintas a las que analizamos en el informe de política monetaria. Todos los estudiantes que están acá y que vinieron a la presentación del informe de política monetaria, en dicho informe nosotros hablábamos de nuestra visión de la economía, de la marcha macroeconómica y de cuáles eran nuestras proyecciones respecto de lo que pensábamos era un escenario central. En este informe analizamos escenarios de riesgo. Cuando piensen ustedes en esos ramos de estadística que ustedes estudiaban, estamos pensando en esos escenarios de cola, en esos escenarios bien particulares, de baja probabilidad, pero con consecuencias más significativas para la economía. No estamos pensando en el escenario central, no estamos pensando en la media, estamos pensando en esos escenarios de cola. Entonces, y esto es particularmente importante porque todos ustedes han estudiado esos cursos de finanzas y saben que los mercados financieros son especiales. Son mercados que pueden amplificar shocks que ocurren en la economía de manera muy significativa y por lo tanto el monitoreo, la regulación también de esos sectores juega un rol absolutamente clave. ¿Para qué? Para evitar esas fluctuaciones macroeconómicas, esas fluctuaciones financieras que pueden tener efectos sobre el bienestar de las familias que pueden ser muy significativos. Porque cuando enfrentamos situaciones de estrés financiero significativo, enfrentamos volatilidad macroeconómica, volatilidad en materia de actividad económica, volatilidad en materia de empleo y por lo tanto eso afecta directamente el bienestar de las personas. Es por eso que el monitoreo del sistema financiero es una tarea absolutamente crucial. Y en Chile tenemos varias instituciones que están monitoreando los distintos actores del sistema financiero. En particular, desde el punto de vista de la regulación microprudencial, es una tarea de la CMF, en la Comisión para el Mercado Financiero, y desde el punto de vista macroprudencial, el Banco Central tiene un instrumento, el decano ya lo había mencionado, yo lo voy a hacer en mi presentación, que también nos da un rol macroprudencial, más otras atribuciones que la ley orgánica nos otorga. Entonces, déjeme pasar ahora a la evaluación o nuestra visión respecto del contexto en el cual se inserta este informe de estabilidad financiera. Uno de los mensajes que nosotros damos en este informe es que las vulnerabilidades globales, y aquí estamos hablando de los mercados financieros internacionales, de la situación financiera global, se mantienen altas. Y esto es algo que tenemos que estar atentos porque puede exacerbar y propagar las consecuencias de los distintos eventos de riesgo. En este gráfico, ¿qué les mostramos? En este gráfico les mostramos indicadores de volatilidad. ¿Okay? Estos indicadores de volatilidad se construyen sobre la base, el primero, el VIX, que algunos de ustedes pueden conocer, que es una medida de volatilidad implícita en los precios de acciones. ¿Okay? Es básicamente cuánto varía la visión respecto a los precios de acciones en periodos de un mes. Y lo que ustedes pueden ver, esa línea roja lo que muestra
es el momento en que se estalla, se gatilla la guerra en Medio Oriente. Pueden ver que posterior a ese evento se produce un aumento significativo en la volatilidad. La volatilidad tanto medido por el VIX como medido por ese índice, este otro índice que está con un color naranjo, mide también la volatilidad de las tasas de interés. Y cuando ustedes tienen volatilidad en estos índices, lo asociamos a una mayor incertidumbre, a una mayor dispersión en la visión que tienen los distintos agentes respecto a lo que puede pasar en el futuro. Cuando tenemos ambientes que son con menor incertidumbre, estos índices tienden a tener baja volatilidad, porque tendemos a compartir lo que va a ocurrir. Pero si hay mucha incertidumbre, hay muchas visiones respecto a lo que puede ocurrir. Entonces, lo que tuvimos inicialmente fue un aumento en la volatilidad que posteriormente fue decreciendo. Entonces, dentro del periodo de preparación o en el periodo de este informe de estabilidad financiera, tuvimos fluctuaciones producto de este conflicto en Medio Oriente. Pero hay algo que es relevante, que también señalamos de manera clara en este informe, es que no obstante esta mayor fluctuación, esta mayor volatilidad, los mercados financieros han retornado a niveles que han sido coherentes, decimos, con una visión benigna de la economía. Y ustedes pueden ver que después de esa línea roja se producen unas caídas en los índices de precios de acciones, de distintos índices de precios de acciones, pero después se produce una recuperación. Esa recuperación ocurre al mismo tiempo que se producen expectativas respecto de la resolución del conflicto, pero lo cierto es que las condiciones en términos hoy día de estos indicadores es que se encuentran a niveles iguales o algo superiores a los del inicio del conflicto. Y nuevamente eso lo que muestra es una visión más bien benigna por parte de los mercados financieros de la situación. Ahora, lo que señalamos también en este informe, recuerden que este informe es un informe donde nosotros estamos pensando en ese escenario más adverso, es que esto contrasta con la persistencia de vulnerabilidades financieras asociadas al conflicto, también un alto endeudamiento fiscal en el mundo y elevadas valoraciones de activos financieros riesgosos. Y acá ustedes tienen dos gráficos. El primero, el del lado derecho, es la evolución de la deuda bruta de gobierno como porcentaje del PIB en Estados Unidos, en el G7 y en economías avanzadas. Y como ustedes pueden ver del gráfico, es que partiendo del año 2001 hemos tenido aumentos bien significativos en la deuda bruta de gobierno en el mundo desarrollado. Y eso es algo que nos habla de el Fondo Monetario Internacional ha hablado recientemente de que un alto endeudamiento fiscal es algo que debe ser monitoreado por cuanto restringe los espacios que tiene la política fiscal de acción en caso de que ocurran escenarios negativos. Y también ustedes pueden ver de que esas tendencias en materia de deuda también las proyecciones son a que seguirían subiendo. Y en el lado izquierdo lo que ustedes tienen es un índice que se utiliza muy comúnmente, que es un índice de relación precio-utilidad. Entonces piensen ustedes que si esa relación precio-utilidad es muy alta, de alguna u otra forma debemos estar más atentos. Significa que hay algo que está elevando ese precio de esas acciones que va más allá de las utilidades presentes. En algunos casos es acerca de las expectativas futuras. Recuerden ustedes que el precio de la acción, al final lo que refleja ¿qué cosa? Refleja el valor presente de esas utilidades futuras que ustedes esperan recibir, ¿no es cierto? Entonces, si ese precio respecto a la utilidad actual comienza a aumentar significativamente, desde el punto de vista de alguien que está velando por la estabilidad financiera, es preguntarse, bueno, si esos flujos que se están mirando hacia adelante, ¿qué tan seguros son? Y ese es el tipo de análisis que se hace. Lo cierto es que tenemos que estos índices de relación precio-utilidad esperada a un año respecto de patrones históricos todavía están por sobre esos patrones históricos. Están más bajos de los niveles que habíamos visto en el IEF anterior, en el informe de estabilidad financiera anterior, pero todavía están por sobre sus promedios y por lo tanto nosotros también decimos que esto es algo que debemos estar atentos. Es un escenario, es un factor externo, pero es algo que nosotros monitoreamos. ¿Qué pasaba por el lado de los mercados financieros locales? Y lo que decimos en este informe de estabilidad financiera es que los mercados financieros locales han funcionado más o menos en línea o han mostrado movimientos en línea con las tendencias globales. Dos gráficos en donde mostramos estos
esta situación. En el gráfico del lado derecho ustedes pueden ver la evolución de paridades cambiarias, tipo de cambio. Y como ustedes pueden ver, una vez que se gatilla el conflicto en Medio Oriente, esas paridades tienden a mostrar una fuerza hacia la depreciación, pero posteriormente volvemos a tener apreciaciones de la moneda, que es más o menos algo que hemos visto en economías emergentes y en otras economías en el mundo. Lo que sí señalamos en el informe es que en el gráfico de la izquierda ustedes tienen que las tasas largas, las tasas de interés de largo plazo, y estas son tasas soberanas a 10 años, tuvieron vaivenes, pero se ubican en niveles superiores a los que habíamos visto previo al inicio del conflicto en Medio Oriente. Entonces, si algo lo que vemos es que en materias de tasa de interés hemos tenido un aumento en esas tasas largas. Y eso es algo nuevamente que también es importante ir monitoreando. Las tasas de interés de los bonos a 10 años son tasas de interés que de alguna u otra forma marcan los precios de distintos activos en la economía, por lo tanto es algo que debemos seguir. En materia del mercado de renta fija local, un mensaje que entregamos en este informe de estabilidad financiera es que se han producido cambios en la importancia relativa de los distintos actores que participan en el mercado y también en los portafolios. Y lo que decimos es que cuando ocurren este tipo de situaciones uno tiene que estar atento, porque la reacción que pueda tener cada uno de esos distintos participantes en el mercado frente a distintas situaciones que ustedes pueden o que la economía puede enfrentar, pueden ser distintas y en algunos casos pueden amplificar o en otros mitigar, y por lo tanto es algo que también es importante de monitorear. Entonces, en el gráfico ustedes tienen la participación de institucionales en el mercado de renta fija soberana en pesos, y pueden ver de que la composición, por ejemplo, de los no residentes, si lo comparamos con estos periodos por acá, tuvimos un aumento de su participación en estos mercados de deuda soberana. Hubo cambios en algún momento en las condiciones para poder entrar al mercado de forma tal de darle una mayor profundidad a los mercados locales. Tuvimos una mayor participación de estos no residentes que se expresa de manera clara en esta línea roja, y también hemos tenido participaciones de otros actores, y por lo que configura de alguna u otra forma un cambio en la importancia relativa en estos mercados. Y en el lado derecho ustedes tienen la participación de institucionales en renta fija bancaria, y un hecho que nosotros, el mensaje nuevamente es que también hemos tenido cambios en la participación relativa de los agentes. En particular ustedes pueden ver ahí la línea verde, en la línea de los fondos mutuos, la participación de los fondos mutuos en el renta fija bancaria también ha aumentado de manera significativa. Y la participación, por ejemplo, de los fondos de pensiones ha disminuido. También en este informe hablamos de una situación que dice relación con los fondos de pensiones. Decimos que la capacidad estabilizadora de los fondos de pensiones podría verse acotada si enfrentan llamados a márgenes asociados a sus posiciones derivadas en a tasas extranjeras. ¿Qué significa esto? Esto significa básicamente de que las AFPs han tomado posiciones en swaps de tasa de interés en el extranjero. Y todos esos instrumentos tienen llamados a margen. Significa que si se producen variaciones en los precios de las tasas de interés, ustedes tienen que compensar o ser compensados por esas variaciones que se van produciendo. Y eso nosotros señalamos es una situación que es necesario ir mirando. ¿Por qué? Porque eso de alguna u otra forma se transmite también o se puede transmitir también a los mercados locales. Por lo tanto, también, y esto no es la primera vez que hacemos un llamado al monitoreo constante de este tipo de situaciones. En algún momento la Superintendencia de Pensiones emitió una nueva normativa, una regulación que limita la exposición y también establece medidas de liquidez para el funcionamiento de esta o para la operación de estas posiciones. Ahora, los riesgos para la estabilidad financiera global son elevados. Ese es un mensaje que nosotros damos de manera muy clara y nítida en este informe. Y esto se da en un entorno macroeconómico e internacional altamente incierto. Ustedes pueden imaginarse que hay distintas situaciones, en particular el conflicto en Medio Oriente, pero también otro tipo de situaciones que generan un escenario de mayor incertidumbre a nivel global.
Y por lo tanto, desde el punto de vista de la estabilidad financiera local, que está en el mandato del Banco Central. Recuerden ustedes que nosotros como Banco Central tenemos un mandato de estabilidad de precios, de estabilidad de la moneda, que asociamos con lo que ustedes vieron en el informe de política monetaria, que es inflación en 3% en un horizonte de 2 años, y también desde el punto de vista de la estabilidad financiera, el resguardo del normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Y lo que decimos es que el principal riesgo para la estabilidad financiera local proviene de un deterioro abrupto, o podría venir de un deterioro abrupto en las condiciones financieras globales, que puede tener origen en distintas combinaciones de desarrollos. Hablamos del conflicto en Medio Oriente, podemos hablar de desarrollos en los mercados financieros, situaciones en materia de deuda pública soberana en los países desarrollados, etc. Pero lo cierto es que situamos como en la situación internacional el mayor riesgo para la estabilidad financiera local. Aquí ustedes tienen la evolución de las tasas de interés soberanas a 10 años. Las tasas soberanas en el caso de Estados Unidos ustedes pueden ver de manera clara que han venido aumentando en años recientes, y también los spreads corporativos han estado más bajos o que los promedios. Por lo mismo decimos de que una reversión de ese tipo de situaciones es algo que debemos estar siempre monitoreando. Ahora usted dice, bueno, tenemos una situación global más incierta. La pregunta natural que uno se debe hacer es cuál es la situación que enfrentan los distintos actores locales o que tienen los distintos actores locales para enfrentar una situación externa más compleja. Entonces esa es la pregunta desde el punto de vista de estabilidad financiera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en los informes de estabilidad financiera? Tenemos distintos modelos en nuestros modelos de análisis en el Banco Central, que la pregunta que se hacen es, bueno, si ocurren situaciones extremas, ¿en qué posición están los distintos participantes, hogares, empresas, los bancos, para enfrentarse a ese tipo de situaciones? Y con eso uno puede hacer su juicio respecto de la estabilidad financiera. ¿Están o no en condiciones de enfrentar situaciones más extremas? Y eso es lo que hacemos en este informe de estabilidad financiera y en todo y cada uno de los informes de estabilidad financiera. Y lo que decimos es que las vulnerabilidades de los hogares y empresas se mantienen acotadas. Entonces también es un mensaje importante, que les permite enfrentar riesgos externos sin generar grandes disrupciones en el mercado financiero. Entonces lo que estamos diciendo es que no obstante, pues estamos enfrentando un escenario externo más incierto, que la principal fuente de riesgo para la estabilidad financiera proviene precisamente del entorno global. Estos actores, hogares y empresas, están en condiciones de enfrentar estos riesgos externos sin generar disrupciones en el mercado financiero. Entonces, analicemos por qué. Indicador financiero número 1. Vamos a los porcentajes de los activos totales, veces gasto financiero y veces el patrimonio por parte de las empresas. Al lado izquierdo ustedes tienen un índice que es rentabilidad sobre activos, coberturas de intereses y endeudamiento. En las leyendas abajo aparecen la descripción más exacta, pero como ustedes pueden ver, la rentabilidad sobre activos está en niveles normales, lo mismo que el endeudamiento y también la cobertura de intereses. La cobertura de intereses está definida como la utilidad en 12 meses de impuestos sobre gastos financieros. O sea, desde el punto de vista de estos indicadores tenemos una situación de normalidad. ¿Qué pasa con el impago individual? Tenemos el negro, la línea negra muestra el total de la economía, está por sobre los niveles normales, pero recuerden ustedes que acá hay una serie de otras garantías involucradas producto de lo que pasó en el periodo del COVID, por lo tanto también es una situación de cierta normalidad respecto de esta situación. Un sector que había tenido un aumento importante, que era en el impago individual, que era la construcción, ahora ustedes ven una situación de mayor normalidad o de normalidad respecto de las cifras históricas. Entonces, desde ese punto de vista, las vulnerabilidades de las financieras de las empresas permanecen sin cambios significativos en niveles que nosotros consideramos son niveles normales.
¿Qué pasa por el lado de los hogares? Decimos que se han mantenido, las vulnerabilidades se han mantenido también acotadas y similar a lo que teníamos en el informe anterior. En el lado izquierdo, derecho, ustedes tienen, por ejemplo, el índice de deuda impaga, un indicador que naturalmente desde cualquier perspectiva para la estabilidad financiera uno estaría monitoreando y ustedes pueden ver que esos indicadores se mantienen en niveles normales, parecidos a los del IEF anterior, lo mismo en tanto en consumo como en hipotecario, como en créditos hipotecarios. Y la razón de carga financiera y endeudamiento de los hogares también se mantiene, como ustedes pueden ver, en niveles bajos, incluso más bajos que estos que veíamos previo al inicio del COVID. Y por eso hacemos un ejercicio de deuda en riesgo, y lo que señalamos después de ese ejercicio de deuda en riesgo es que los agentes financieros locales tienen una situación que les permitiría enfrentar los riesgos externos sin generar grandes problemas al mercado financiero. Esta es la deuda en riesgo, que básicamente ustedes imagínense el siguiente ejercicio. Tomen toda la deuda que tiene un hogar y digan, bueno, ¿qué pasa con esa deuda? ¿Cuánto de esa deuda entra en problemas si hay un evento extremo? Y los porcentajes son los que ustedes ven en materia de deuda en riesgo de las empresas es 2% del PIB, en el caso de la deuda en riesgo de hogares es 3% del PIB, pero son niveles que el mercado financiero es capaz de absorber. Y como les voy a mostrar, esa es la conclusión desde el punto de vista de los bancos. Ahora, tenemos por un lado estos usuarios del crédito, ¿no es cierto? Por el lado de los usuarios tenemos los hogares y tenemos a las empresas. Por el lado de los que ofrecen el crédito, recuerden ustedes que los bancos son los principales intermediarios financieros de nuestra economía. Juegan un rol absolutamente crucial. ¿Y qué decimos de los bancos? Que estos tienen niveles de rentabilidad, capital y de liquidez que les permitirían mantenerse solventes en un escenario de tensión severo. Recuerden ustedes que la liquidez es muy importante desde el punto de vista de los bancos, algo les voy a mencionar más adelante. Ahora, para analizar los bancos tenemos que ver qué es lo que ha pasado con su actividad, ¿no es cierto? Y una actividad fundamental de los bancos es el crédito. Y cuando miramos el crédito, ¿qué es lo que vemos en los últimos meses? Hemos visto, cuando sacamos el efecto tipo cambio, acuérdense que todo esto tiene un efecto tipo cambio porque tenemos créditos que son en pesos, pero también créditos que son en dólares. Entonces, cuando aislamos el efecto tipo cambio, lo que tenemos es que hemos visto signos de recuperación, así lo llamamos, signos de recuperación con tasas de expansión positiva en las distintas carteras, tanto en la cartera de consumo, en la cartera de vivienda, como en la cartera comercial, si le quitamos el efecto del tipo de cambio. Entonces, por el lado del crédito bancario, decimos que sigue mostrando, o ha continuado mostrando, porque esto es un mensaje como este, dimos también en el informe de estabilidad financiera anterior, signos de recuperación, ¿okay? Con tasas positivas de crecimiento. Y decimos que la situación del crédito, y esto es otro mensaje importante respecto al informe de estabilidad financiera, ha estado determinado por factores de demanda. ¿Okay? Cuando ustedes piensan en el crédito, ustedes pueden pensar de que pueden haber limitantes al crecimiento del crédito que vienen dadas por la demanda, cuánta gente está apareciendo a pedir crédito o cumple con condiciones para el otorgamiento del crédito, o por restricciones por el lado de la oferta, digamos, por el lado del capital de los bancos. Todos los indicadores que tenemos apuntan a que el crecimiento está de alguna u otra forma determinado por factores de demanda y no por factores de capital, que también es importante en la discusión que vamos a tener posteriormente respecto del requerimiento de capital contracíclico. Y ese es el gráfico del lado derecho, que es básicamente nuestro indicador de una encuesta que hacemos respecto del otorgamiento de crédito. Ahora, ¿qué pasa por el lado de la rentabilidad de los bancos? Y decimos que cuentan con niveles de rentabilidad que le permitiría mantenerse solvente en caso de un escenario de tensión severa. Y esa línea es lo que muestran la rentabilidad sobre capital y la rentabilidad sobre activos de los bancos. Y como ustedes pueden ver, en el caso de la rentabilidad sobre los activos, si algo, que es esa línea azul, se ubica algo por sobre los niveles promedios históricos. ¿Okay? Y por sobre los niveles previos al COVID. Lo mismo podemos ver
en términos de la rentabilidad sobre el capital. Entonces, desde el punto de vista de la rentabilidad de los bancos, vemos una situación de normalidad, si algo, en algunas medidas por sobre lo que son los promedios históricos. ¿Qué es lo que nos muestran las pruebas de tensión? Nuevamente las pruebas de tensión estresamos al sistema financiero. Decimos, bueno, ¿qué pasa si las tasas de interés aumentan en una cantidad alta? Que de alguna u otra forma es un ejercicio de decir, bueno, pongámonos en un escenario muy extremo en materia financiera, con alto aumento de las tasas de interés, con depreciaciones significativas en el tipo de cambio. ¿Qué es lo que ocurriría con el capital de los bancos? Y recordemos de que la regulación le exige a los bancos mantener un determinado nivel de capital precisamente para poder tener una colchón que les permita absorber ese tipo de situaciones sin poner en peligro la estabilidad financiera. ¿Por qué? Porque sabemos cuando hay situaciones de estrés financiero que son grandes, la repercusión, la amplificación sobre la economía es muy significativa. La gran mayoría de los que está acá no había nacido el año 82, pero tuvimos una crisis bancaria muy significativa que vino acompañada de una caída en la actividad económica muy, pero muy fuerte, con un aumento del desempleo muy significativo. Estamos hablando de tasas de desempleo por sobre el 30%. Por lo tanto, de nuevo, evitar ese tipo de situaciones es absolutamente crucial y un sistema financiero bien regulado es absolutamente crucial para un buen funcionamiento de la economía y también para los desafíos que tienen los distintos actores en nuestra economía. Ahora, ¿qué es lo que nos muestran estos análisis? El análisis es sobre las holguras de capital bajo escenarios de estrés, o sea, bajo escenarios de estrés severo. Y lo que nos muestra es que los bancos mantienen un nivel de capital por sobre los requerimientos regulatorios bajo la métrica de capital ordinario, que es, digámoslo así, la métrica más exigente, que es la que aparece al lado derecho. O sea, si nosotros enfrentamos un escenario de tensión severa, los bancos, con las holguras que tienen, tendrían capital suficiente para enfrentarlo, manteniéndose en niveles de capital por sobre los requerimientos regulatorios. Eso es lo que nos dice tanto en la métrica CET1 y AC, que son las dos métricas que se utilizan generalmente para este tipo de análisis, siendo la CET1 la métrica más exigente. En este contexto, el Banco Central tiene un instrumento que es relativamente nuevo si lo comparamos con el instrumento que tenemos en materia de política monetaria, que es la tasa de política monetaria. Este es un nuevo instrumento que se llama el requerimiento de capital contracíclico, que fue otorgado en la última modificación de la ley de bancos, que está ahora en plena implementación. Es un instrumento de carácter macroprudencial. ¿Qué es lo que busca hacer? Es un colchón de capital que se le aplica o que se aplica de forma uniforme a todos los bancos en el país y que puede ser liberado total o parcialmente ante la materialización de riesgos de carácter sistémico, o sea, que afecten a todo el sistema bancario, no a un banco en particular, sino que a todo el sistema bancario. ¿Y cuál es la lógica de esto? Es reducir los efectos sobre la economía, ayudar a reducir el impacto sobre la economía en crisis severa, y en particular en la provisión de crédito a hogares y empresas. Y recuerden ustedes que esto es nuevamente algo bien importante. Cuando tuvimos la situación del COVID, una de las principales preocupaciones desde el punto de vista de todo hacedor de política pública era precisamente el evitar esa amplificación que se podía producir en materia financiera. Y es por eso que se tomaron acciones en materia de provisión, de inyección de liquidez, en materia también de provisión de distintos instrumentos que permitieran que el crédito fluyera hacia las empresas de forma tal de mantener la economía funcionando y también de evitar daños más permanentes a la capacidad productiva de la economía. Por lo tanto, las acciones en materia del sistema financiero fueron muy importantes. ¿Por qué? Porque se entiende que ese es un sector absolutamente neurálgico, clave para el funcionamiento de la economía como un todo. Entonces, volviendo al RCC. ¿Qué es lo que dije? El RCC es el requerimiento de capital contracíclico. ¿Qué es lo que dijimos en noviembre del 2024? Hicimos una evaluación y dijimos, bueno, ¿cuál debiese ser el nivel que nosotros consideramos un nivel adecuado para una economía chilena en tiempos normales de funcionamiento, tiempos de funcionamiento normal de la economía? Y concluimos que un
nivel de 1% de los activos ponderados por riesgo. Esto es cuando ustedes toman todos los activos de los bancos, les aplican un cierto factor, de forma tal que refleja el riesgo de cada uno de esos activos, se llaman activos ponderados por riesgo. Dijimos que un requerimiento de capital contracíclico del 1% de estos activos ponderados por riesgo era lo que nos parecía, era lo mejor para el buen funcionamiento de la economía. ¿Cuáles eran los requisitos que dijimos se debían cumplir para estar en ese 1%? Primero, que los balances de los bancos mostraran actividad y resultados en rangos normales. Segundo, que el mercado del crédito estuviera funcionando normalmente. Y tercero, que la dinámica de precios de activos estuviera funcionando de acuerdo con sus fundamentales. En esta ocasión, ¿qué es lo que dijimos? Bueno, dijimos que estas condiciones se estaban cumpliendo, que es cierto que veníamos de una situación de implementación de este requerimiento, por lo tanto fijamos el nivel en un 1%, ya lo habíamos fijado en 0,5 previamente, hace algunos años atrás. Ahora dijimos vamos a avanzar en el llegar al 1% y fijamos un plazo de 2 años para el cumplimiento de este objetivo, de este nivel de requerimiento de capital contracíclico de un 1%. ¿Qué información adicional entregamos en el informe de estabilidad financiera? Hacemos un análisis donde mostramos que la banca tiene holguras de capital que le permitirían no solo enfrentar un escenario de tensión, que es el que le señalé previamente, sino que adicionalmente podría acomodar la convergencia de la RCC manteniendo un flujo de crédito acorde con la evolución de la economía. Entonces, este es básicamente el análisis que hacemos. Entonces, en base a todos estos factores, es que precisamente tomamos la decisión de avanzar en llegar al nivel neutral de 1%, de nuevo en un horizonte de 2 años, en una situación donde ya les mostré, la banca muestra una actividad y resultado en rangos normales y donde el mercado del crédito funciona normalmente. Nosotros lo que entregamos precisamente en este informe de estabilidad financiera es información que muestra de que ese mercado del crédito, el crecimiento del crédito es acorde con la demanda del crédito que se está observando y no con otro tipo de situaciones. Entonces, me voy a saltar el resumen porque va a haber preguntas. En este informe lo que hacemos entonces nuevamente es mostrar de que el principal riesgo desde el punto de vista de la estabilidad financiera proviene del exterior, pero decimos de que los distintos actores en la economía están preparados para enfrentar un escenario de tensión severa sin generar disrupciones en el funcionamiento de los mercados financieros, eso por el lado de las empresas y hogares, y que los bancos cuentan con el capital, las holguras suficientes para enfrentar un escenario de tensión severa. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y quedo abierto a las preguntas del público. Muchas gracias nuevamente. Doctor, para cuando quiera responder. ¿Me podría parar? Sí. Agradecemos la excelente ponencia del doctor Luis Felipe Céspedes. Por tanto, abrimos el derecho para algunas preguntas que ustedes a bien tengan. Adelante. Muy buenos días, mi nombre es Alexia Venegas, soy estudiante de Ingeniería Comercial de Campus El Llano. Muchas gracias por la exposición primero. Sí, aquí. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál cree que es el principal desafío económico para Chile en los próximos años? ¿Tomamos una o vamos de una en una? Ok. Ahí sí. A ver, creo importante de nuevo contextualizar la situación que enfrentamos hoy día desde el punto de vista como país. Déjame hablar un poquito de la situación macroeconómica.
Si pensamos en la situación macroeconómica desde el punto de vista del Banco Central, un elemento absolutamente crucial en nuestro cumplimiento de nuestro mandato es la estabilidad de precios, ¿no es cierto? Y ese cumplimiento del mandato de estabilidad de precios es coherente también con una estabilidad macroeconómica. Porque cuando tenemos estabilidad macroeconómica, tenemos que la evolución de la inflación es acorde a cualquiera sea la meta que el Banco Central se ha fijado, en nuestro caso un 3% en un horizonte de 2 años. Entonces, ¿qué dijimos en nuestro último informe de política monetaria? Señalamos de que la economía estaba operando relativamente o en línea con su potencial, con brechas cerradas. ¿Qué significa esto? Que la economía opera básicamente en lo que es su nivel potencial o su nivel que es sostenible en el tiempo. Al final de cuentas, lo que queremos desde el punto de vista de la política macroeconómica es que la actividad opere en torno a un nivel que sea el nivel sostenible en el largo plazo. No queremos tener esos ciclos donde uno puede estar produciendo muchísimo más que su potencial, pero sabemos que no es sostenible, o muchísimo menos que su potencial. En ambas situaciones vamos a tener de alguna u otra forma más o menor bienestar desde el punto de vista de la población. Cuando ustedes estudian esos cursos de macro, en esos cursos de macro ustedes les muestran de que es importante suavizar el ciclo económico, en parte importante porque eso aumenta el bienestar de las familias, aumenta el bienestar de las personas. A las personas nos desagrada la volatilidad, lo que queremos son trayectorias estables. Queremos que esa trayectoria sea lo más alta posible, ¿no es cierto? Queremos una trayectoria de crecimiento lo más alto posible. Nosotros como Banco Central tomamos esa trayectoria de crecimiento como un dato. Nuestro aporte a esa trayectoria viene dado por la estabilidad macroeconómica. Cuando usted tiene una economía con estabilidad macroeconómica, con estabilidad financiera, es una economía donde las empresas y las personas pueden planificar a mayores plazos. Cuando una familia tiene que tomar una decisión respecto, por ejemplo, de si comprar o no comprar una casa, si puede tomar esa decisión, lo que quiere es tener una cierta certeza de que las cosas van a ser estables en el futuro, ¿no es cierto? Y por eso la estabilidad macroeconómica es tan importante también desde ese punto de vista. En varias ocasiones como Banco Central hemos señalado de que un desafío grande que tenemos como economía es el desafío de la productividad, de aumentar el crecimiento de la productividad. Y en eso ustedes juegan un rol muy importante, porque el crecimiento de la productividad está asociado a la generación de nuevas ideas, está asociado a la generación de nuevos modelos de negocio. Y eso es algo que ustedes tienen que estar siempre pensando, y están siempre pensando, ¿no? Cada vez que ustedes hacen una práctica, ustedes están pensando, bueno, estoy acá trabajando, ¿cómo puedo hacer las cosas de manera distinta, que de mejor forma, que de alguna u otra forma nos permitan con los mismos recursos hacer más? Eso es productividad. Y eso, hemos dicho en varias ocasiones, es un desafío importante desde el punto de vista de la economía, pero desde el punto de vista de nuestro mandato, de las cosas que nosotros podemos hacer, es esa estabilidad macroeconómica, es esta estabilidad financiera. De nuevo, volvamos a un escenario donde cuando ustedes tienen un escenario que es más desafiante desde el punto de vista externo, entonces el tener todos aquellos resguardos desde el punto de vista de la economía para enfrentar esos escenarios se hace aún más importante. Y creo que ahí nosotros también hemos dado señales claras en esta materia. En algún momento hablamos y empezamos un proceso de fortalecimiento de lo que era nuestra capacidad para proveer liquidez internacional. Ese fue el proceso de cuando solicitamos esta línea especial al Fondo Monetario respecto de liquidez internacional, dólares. De nuevo, bajo la lógica de que frente a escenarios de mayor volatilidad internacional es importante tener resguardo, colchones, capacidad de responder a distintos escenarios. Entonces, desde ese punto de vista, esa es nuestra contribución a la pregunta respecto de las perspectivas, pero también creo que es importante resaltar esta otra dimensión de la productividad, donde de nuevo creo que las universidades, ustedes tienen mucho que entregarle al país en términos de cuáles van a ser esos nuevos modelos de negocio, cuáles van a ser esas nuevas actividades que nos permitan generar más bienestar, más y mejores empleos
a las personas en un escenario que se torna ciertamente cada vez más desafiante. Tenemos un montón de cosas ocurriendo hoy día en el mundo y tenemos que ser capaces de enfrentarlas con mucha creatividad y con mucha capacidad para generar esos empleos, esa actividad adicional. Muy buenos días. Primero, muchas gracias. Soy Kiara Moreno, estudiante de tercer año de la carrera de Ingeniería Comercial, Campus El Llanos también. Y en este caso me gustaría preguntarle dos cositas. La primera es que en este caso, ¿cuál considera que es actualmente el mayor desafío que enfrenta Chile respecto a la estabilidad financiera, aparte del conflicto del Medio Oriente? Y por otra parte, considerando toda su experiencia, por supuesto, ¿qué consejo nos daría a nosotros, por ejemplo, o a aquellas personas que les gustaría estar como en el rubro de finanzas o economía, por ejemplo? Eso. Muchas gracias. Ok, Carla, ¿no? Ya. Muchas gracias por la pregunta. A ver, desde el punto de vista de la estabilidad financiera, la presentación, ustedes han visto, está basada en hacerse la pregunta de, bueno, tenemos un escenario externo, que tal como tú dices, uno de los determinantes es lo que está pasando en Medio Oriente, con la guerra en Medio Oriente, pero también señalamos otro tipo de desafíos que enfrentamos. Por ejemplo, decimos que los mercados financieros parecen tener una visión más bien benigna del conflicto, por lo tanto siempre es importante estar monitoreando cuando tú tienes una visión que puede ser un tanto benigna o más benigna respecto de lo que pueda pasar hacia adelante, pensar en escenarios alternativos, que es precisamente lo que hacemos en el informe de estabilidad financiera. Decimos que también hay algunos indicadores que están por sobre promedios históricos que también en general o que pudiésemos también asociar a escenarios de mayor vulnerabilidad financiera, como por ejemplo son estos cocientes entre el precio de acciones y las utilidades, y en particular todos aquellos que dicen relación con inteligencia artificial, ¿no es cierto? Tenemos un montón de acción ocurriendo en ese lado. Entonces es algo que tenemos que prestarle atención. Y también tenemos que prestarle mucha atención a lo que está pasando con inteligencia artificial, ¿no es cierto? En términos de cuáles van a ser sus efectos sobre la economía. Más allá de lo que yo ya mencionaba respecto de los efectos que está teniendo hoy día respecto de algunos indicadores financieros. En el IPOM pasado nosotros hablamos de que lo que está ocurriendo en relación con la inteligencia artificial está teniendo impactos bien claros sobre el dinamismo en el caso de Estados Unidos. Parte importante del crecimiento de Estados Unidos ha estado explicado precisamente por inversiones relacionadas con inteligencia artificial. Entonces hay cosas ocurriendo, pero también hay distintos escenarios respecto a cuál va a ser su impacto sobre la productividad, por lo tanto sobre las utilidades de las empresas, cuál va a ser su impacto sobre el mercado laboral. Entonces ahí cuál va a ser su impacto también en términos de materias como hicimos una mención en el informe de estabilidad financiera respecto de la ciberseguridad. O sea, hay un montón de temas ocurriendo hoy día en el mundo que son relevantes de ir monitoreando. Y déjeme conectar eso con respecto a la segunda pregunta que hacías en términos de mi visión respecto de los desafíos para estudiantes de ingeniería comercial. Creo que precisamente en un mundo que puede presentarles muchos desafíos a ustedes desde el punto de vista de, por ejemplo, el mercado laboral. El educarse, el aprender, precisamente respecto de cómo entender el funcionamiento de la economía y cómo entender el funcionamiento de los mercados, el tener de alguna u otra forma una capacidad de razonar y de entender los eventos es algo muy, muy valioso. Una de las cosas absolutamente cruciales, en mi opinión, es que ustedes tengan la capacidad de precisamente utilizar estos instrumentos que tienen. Por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes lo utilizan, inteligencia artificial, ¿no? Van a cada uno de esos... pero mi consejo para ustedes sería, ocúpenlo de una forma que les permita potenciarlos a ustedes en su capacidad de comprender los hechos, los eventos, las situaciones, los problemas las tareas que les dan sus profesores, los trabajos que tengan que hacer. No como un sustituto de ustedes,
Porque si ustedes lo utilizan como un sustituto, ya saben cuál va a ser el final de la historia. Si ustedes lo utilizan como un complemento para ustedes apalancarse, utilicemos un término financiero, para su aprendizaje, es una herramienta absolutamente poderosa para que ustedes precisamente puedan enfrentar los desafíos que van a enfrentar en el mundo laboral, en todo tipo de cosas. Hoy día tenemos distintas dimensiones que están cambiando significativamente. Hablamos de demografía, está cambiando significativamente. Entonces, creo que ahí hay un elemento que es recontra importante para todos ustedes que están estudiando. Es precisamente el buscar en todas estas herramientas que les permitan potenciar ustedes en su capacidad de comprender eventos, comprender situaciones y no sustituirlas porque les sale más rápido, sino potenciarse, o sea, apalancarse sobre ello. Eso es lo que les va a permitir a ustedes después en la tarea que enfrenten en el mundo laboral, ya sea en una empresa en el sector real, ya sea en una empresa en el sector financiero, precisamente el pensar cuáles pueden ser soluciones nuevas a los desafíos que enfrentan. Y yo creo que ahí está la clave. Eso. Ok. Buenos días, soy Christopher Madrid del campus El Llano, de la carrera de Ingeniería Comercial. Y quería preguntarle cómo el Banco Central crea estrategias para evitar que los riesgos, tanto internos como externos, afecten la economía del país. Muchísimas gracias por la pregunta, muy buena pregunta. A ver, lo primero es que como Banco Central tenemos un mandato claro. Creo que eso siempre es importante, resaltar que cuando uno diseña instituciones, el darle a esas instituciones un mandato claro es fundamental. Es como cuando ustedes van a un trabajo o cuando ustedes tienen una prueba, que el profesor les diga claramente qué es lo que espera que ustedes hagan. ¿No es cierto? Eso es como básico para poder hacer un buen trabajo. Si a mí me dicen claramente lo que esperan de mí, yo tengo claro lo que tengo que hacer, ¿no es cierto? O al menos el objetivo. Nosotros, como Banco Central, tenemos ese objetivo de estabilidad financiera de manera bien clara y precisa en la ley. A partir de eso, nosotros hacemos un montón de tareas precisamente en el cumplimiento de ese objetivo o de ese mandato. En primer lugar, tenemos informes como estos, ¿no? Esto es lo que hace, ¿qué es lo que hace este informe? Este informe lo que hace es decir, bueno, analicemos la situación de los distintos actores en la economía. Hogares, empresas, bancos, de forma tal de entender cómo están ellos preparados para enfrentar un escenario negativo externo, en este caso, que es el principal factor que nosotros resaltamos. Entonces, miramos sus hojas de balance, todas esas cosas que ustedes aprenden en contabilidad, en finanzas, ¿no es cierto? Mirar activos, mirar pasivos, mirar los resultados, mirar la fuente de generación de ingresos, mirar cuál es su nivel de endeudamiento, cuánto interés están pagando, qué pasa si ocurre esto, qué pasa si tengo que renovar la deuda y aumentan las tasas de interés, cuál es la situación en la que me encuentro, estoy en situación de enfrentarlo o no estoy en situación de enfrentarlo, qué pasa por el lado de si se produce un shock macroeconómico que aumenta, por ejemplo, el desempleo, cómo están los bancos en ese caso, qué ocurriría con las carteras de los bancos. Ese es el tipo de análisis que hacemos en este informe de estabilidad financiera, que yo acá les muestro unos pocos gráficos de lo que está detrás del análisis, pero detrás de este análisis está precisamente tener modelos que nos permitan entender el funcionamiento de cada uno de estos actores. Hay economistas, ingenieros comerciales como ustedes que están trabajando precisamente en entender qué es lo que pasa con esas empresas, qué es lo que pasa con esos hogares, qué es lo que pasa con los bancos. Y hacen, de alguna u otra forma, aplican el conocimiento que sus profesores les transmiten a ustedes. ¿Qué ocurre entonces frente a esta situación? ¿Cuáles son las pérdidas? ¿Cuál es la situación entonces de capital de los bancos? Etcétera. Entonces, este informe es un informe en donde nosotros damos cuenta de nuestra visión, porque el Banco Central es un banco central autónomo, pero es un banco central que tiene que responderle y transparentemente mostrar su análisis a la ciudadanía de cuál es la situación.
Tenemos una serie de otros instrumentos en términos de regulación, precisamente para resguardar por el funcionamiento de los mercados, pero también por el cumplimiento, el mandato de estabilidad financiera, el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Déjenme darles un ejemplo en materia de infraestructura de los mercados financieros. Los mercados financieros sí tienen buenas estructuras financieras donde ustedes pueden, por ejemplo, ustedes compran una acción, compran un bono, que eso se asegure que esas transacciones ocurran finalmente requiere, por ejemplo, un buen sistema de cámaras de compensación y liquidación de pagos. Estas infraestructuras son absolutamente cruciales. Nosotros tenemos algo que decir en esa materia, el buen funcionamiento del sistema de pagos. Entonces tú tienes ahí un montón también de instrumentos, otros instrumentos con el que el Banco Central cuenta. Y finalmente este instrumento que llamamos el requerimiento de capital contracíclico, que lo que busca precisamente es hacer el análisis de cuál es el nivel de capital y en esta dimensión de un requerimiento especial que tiene un carácter macroprudencial para precisamente estar preparado para enfrentar distintas situaciones con los menores costos para la economía. En el caso del requerimiento de capital contracíclico, precisamente que permite que el crédito siga fluyendo en la economía en situaciones de estrés financiero o de tensión financiera importante, significativa. Nuevamente, el mensaje de nuestro informe de estabilidad financiera es que los distintos actores de nuestra economía están bien preparados para enfrentar un escenario de tensión severa. Eso. Muchas gracias. Agradecido por la respuesta del doctor Céspedes. Ahora, a continuación, invitamos al decano de nuestra Facultad de Administración y Negocios, al doctor Rodrigo Montero, a hacer entrega de un presente a nuestro expositor. La Universidad Autónoma de Chile agradece la ponencia de nuestro invitado, el doctor Luis Felipe Céspedes, y la presencia de todos ustedes. Por tanto, que tengan muy, pero muy buenos días. Agradecidos. Feliz día.